El sol apenas asomaba por el horizonte del Golfo de México cuando Mateo Morales ya tenía sus redes extendidas en las aguas turbias del puerto de Veracruz. A los 42 años, sus manos curtidas por el salitre y su piel bronceada por décadas bajo el sol caribeño contaban la historia de un hombre que había vivido toda su vida entre las olas y los mercados pesqueros de la ciudad más antigua de América continental. Antes de continuar con esta historia que va a helarte la sangre, deja un comentario diciendo: ¿de dónde eres y qué hora es por allá, carnales? Esta historia que les voy a contar es de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia. Mateo no era un hombre complicado. Vivía en una casa de concreto pintada de azul desteñido en la colonia Ricardo Flores Magón, una de esas colonias populares donde todo mundo se conoce, y los problemas de uno son problemas de todos. Su rutina era simple como su vida: levantarse a las 4 de la mañana, preparar el café negro que su difunta madre le había enseñado a hacer, revisar las redes y el motor de su panga, María Elena, bautizada así en honor a su esposa, y salir al mar antes de que los turistas comenzaran a desperezarse en los hoteles del malecón. La colonia Ricardo Flores Magón no era precisamente el paraíso. Ubicada en la periferia del puerto, alejada de las postales bonitas que vendían a los turistas, era uno de esos barrios donde la gente trabajadora vivía con la dignidad que podía. Las calles de concreto agrietado se llenaban de charcos cuando llovía, y los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados y los puestos de tacos que se ponían en cada esquina cuando caía el sol. Pero Mateo había logrado construir algo hermoso ahí. Su casa, aunque modesta, tenía un pequeño patio donde María Elena, su esposa de 18 años de matrimonio, cultivaba sus geranios y sus plantas de hierbas de olor. Ella trabajaba en una tienda de abarrotes cerca del Mercado Hidalgo, y entre los dos habían logrado darle a sus 3 hijos una vida tranquila. Alejandro, de 17 años, era el orgullo de Mateo, un chamaco inteligente que había conseguido una beca para estudiar ingeniería en la Universidad Veracruzana. Las gemelas, Carmen y Esperanza, de 15 años, eran el motor de alegría de la casa, siempre riéndose, siempre inventando travesuras. Los vecinos respetaban a Mateo. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Tenía esa autoridad natural que dan los años de trabajo honesto y una reputación limpia. En las tardes, después de vender su pescado en el mercado, se sentaba en la banqueta de su casa con una cerveza Tecate bien fría y platicaba con don Rubén, su vecino de toda la vida, sobre el clima, los precios del pescado y los problemas que cada vez se ponían más feos en el puerto, porque Veracruz, como todo México, había comenzado a cambiar. Lo que antes era un puerto tranquilo, conocido por su música, su café y sus tradiciones, ahora cargaba con el peso de ser una plaza estratégica para el narcotráfico. Los cárteles habían descubierto que el puerto de Veracruz era perfecto para sus operaciones. Barcos que llegaban de Sudamérica, contenedores que se perdían entre miles, y una estructura de corrupción que facilitaba que todo fluyera sin problemas. Mateo veía los cambios. Los muchachos del barrio que antes trabajaban en el puerto o se iban de mojados a Estados Unidos, ahora andaban con cadenas de oro y camionetas que no podían pagar con trabajos honestos. Veía a las familias que de repente tenían dinero de más, y a los policías que patrullaban pero nunca veían nada. Veía las desapariciones que se volvían cada vez más frecuentes y los cuerpos que aparecían flotando en el río Jamapa. Pero Mateo se mantenía al margen. Su filosofía era simple: mientras no se metan conmigo ni con los míos, que cada quien haga lo que quiera. Él tenía su trabajo, su familia, su vida tranquila, no buscaba problemas con nadie. El problema era que en el nuevo Veracruz los problemas te buscaban a ti. Todo comenzó a cambiar una noche de marzo de 2018. Alejandro había salido con unos amigos del prepa
para celebrar que había pasado su examen de admisión a la universidad. Era viernes y María Elena había preparado una cena especial para festejar, pero las 9 de la noche se convirtieron en 10, las 10 en 11, y Alejandro no llegaba. Al principio no se preocuparon. Alejandro era un buen muchacho, responsable, pero también tenía 17 años y era normal que quisiera celebrar con sus amigos. Pero cuando dieron las 12 de la noche y el teléfono del chamaco sonaba y sonaba sin respuesta, María Elena comenzó a ponerse nerviosa. «Algo anda mal», le decía a Mateo mientras se asomaba por la ventana cada 5 minutos. «Alejandro nunca se queda fuera tan tarde sin avisar». Mateo trataba de tranquilizarla, pero en el fondo él también estaba preocupado. Conocía a su hijo. Alejandro no era de los que se desaparecían sin dar aviso. A las 2 de la mañana, el teléfono de la casa sonó. María Elena corrió a contestar, pensando que era su hijo, pero la voz del otro lado no era la de Alejandro. «¿Papá de Alejandro Morales?» El corazón de Mateo se detuvo. Era la voz de otro chamaco, temblorosa, asustada. «Sí, soy yo. ¿Dónde está mi hijo?» «Don Mateo. Necesita venir al hospital regional. Alejandro está herido». El camino al hospital fue la eternidad más larga en la vida de Mateo Morales. María Elena lloraba en el asiento del copiloto mientras él manejaba su vieja Tsuru por las calles vacías del puerto. Las únicas luces eran las de los semáforos intermitentes y los anuncios de neón de los hoteles del centro histórico. En el hospital los esperaba la peor noticia que unos padres pueden recibir. Alejandro había llegado con 3 impactos de bala en el pecho. Los paramédicos habían hecho todo lo posible, pero había perdido demasiada sangre. El doctor que les dio la noticia era un hombre mayor, con ojeras de cansancio y la mirada de alguien que había dado demasiadas malas noticias. «Lo siento mucho», fue todo lo que pudo decir. María Elena se desplomó. Mateo la sostuvo, pero por dentro él también se estaba desmoronando. Su hijo, el orgullo de la familia, el chamaco que iba a ser ingeniero, que iba a salir del barrio y darles una vejez tranquila, estaba muerto a los 17 años. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después, cuando hablaron con los amigos de Alejandro que habían estado con él esa noche. Resultó que los chamacos habían ido a celebrar a un bar del centro histórico. Nada fancy, solo un lugar donde vendían cervezas baratas y tenían música. Alejandro estaba platicando con una morrita cuando se acercaron 3 tipos. Uno de ellos, al parecer, era el novio de la muchacha, un tal Kevin, que trabajaba para los Zetas en el puerto. La discusión comenzó por pura pendejada. Kevin le dijo a Alejandro que se alejara de su mujer. Alejandro, que no era de pleitos pero tampoco de rajarse, le contestó que la muchacha había sido la que se había acercado a él. Palabras van, palabras vienen, y el tal Kevin sacó su pistola. Los amigos de Alejandro dijeron que todo había pasado muy rápido. 3 disparos, y se fueron corriendo. Alejandro alcanzó a caminar unos metros antes de desplomarse en pleno zócalo de Veracruz, rodeado de los edificios coloniales que habían visto pasar 500 años de historia. Cuando Mateo preguntó por qué no habían llamado a la policía, los chamacos se vieron entre ellos con miedo. «Don Mateo», le dijo uno de ellos, un muchacho flaco que temblaba como hoja. «Kevin es sobrino del comandante Hernández. Todo el mundo sabe que trabaja para él. ¿Usted cree que la policía le va a hacer algo?» Mateo sintió que se le helaba la sangre. Conocía al comandante Hernández de nombre. Era uno de esos policías que manejaban el puerto como su feudo personal. Todo mundo sabía que trabajaba para el crimen organizado, pero nadie se atrevía a decir nada. Al día siguiente, Mateo fue a la Fiscalía Estatal a poner la denuncia. Lo atendió una secretaria aburrida que llenó unos formatos sin siquiera voltear a verlo. Le dijeron que investigarían, que estarían en contacto, que la justicia seguiría su curso. Pero Mateo ya sabía que esas eran puras palabras. Una semana después, cuando regresó a preguntar por el avance de la investigación,
La misma secretaria le dijo que no habían encontrado testigos ni evidencias suficientes, que el caso seguía abierto pero que no había mucho que hacer. ¿Cómo que no hay testigos?, preguntó Mateo. Había como 20 personas en ese bar. Señor Morales, le respondió la secretaria sin levantar la vista de sus papeles. Ya sabe cómo es la gente. A la hora de declarar, nadie vio nada. Mateo salió de ahí con una mezcla de coraje y impotencia que jamás había sentido. Su hijo había muerto. Sabía quién lo había matado, y el sistema que se suponía debía protegerlos no solo no hacía nada, sino que protegía al asesino. Esa noche, sentado en el patio de su casa, viendo las plantas de María Elena, Mateo Morales tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si la justicia no iba a llegar por los canales normales, él se encargaría de que llegara por otros medios. Pero Mateo no era un hombre impulsivo, era pescador, y los pescadores son pacientes. Saben esperar a que llegue la marea correcta, saben que el mar tiene sus tiempos, y saben que para pescar los peces grandes necesitas prepararte bien. Durante las siguientes semanas, mientras María Elena se consumía en la tristeza y las gemelas trataban de entender por qué su hermano ya no estaría ahí, Mateo comenzó a hacer su tarea. Empezó a preguntar discretamente sobre Kevin, sobre el comandante Hernández, sobre cómo funcionaba la red de corrupción que protegía a los criminales en el puerto. Lo que descubrió lo llenó de más coraje, pero también de una determinación fría como el mar en invierno. Kevin no era solo un sicario menor, era parte de toda una estructura que controlaba el puerto de Veracruz, una estructura que incluía policías, funcionarios del gobierno, empresarios del puerto y, por supuesto, los cárteles. Y Mateo se dio cuenta de algo más. Alejandro no había sido el único. En los últimos 2 años, habían muerto por lo menos otros 6 jóvenes en circunstancias similares. Muchachos que habían tenido la mala suerte de cruzarse con gente conectada al crimen organizado. Muchachos cuyos casos también habían sido archivados sin consecuencias para los culpables. Fue entonces cuando Mateo Morales, el pescador humilde de la colonia Ricardo Flores Magón, comenzó a planear algo que cambiaría para siempre la historia criminal del puerto de Veracruz. Mateo Morales, el pescador de las mareas rojas. Acto primo. Origen. El sol apenas asomaba por el horizonte del Golfo de México cuando Mateo Morales ya tenía sus redes extendidas en las aguas turbias del puerto de Veracruz. A los 42 años, sus manos curtidas por el salitre y su piel bronceada por décadas bajo el sol caribeño, contaban la historia de un hombre que había vivido toda su vida entre las olas y los mercados pesqueros de la ciudad más antigua de América continental. Antes de continuar con esta historia que va a helarte la sangre, deja un comentario diciendo de dónde eres y qué hora es por allá, carnales. Esta historia que les voy a contar es de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia. Mateo no era un hombre complicado. Vivía en una casa de concreto pintada de azul desteñido en la colonia Ricardo Flores Magón, una de esas colonias populares donde todo mundo se conoce y los problemas de uno son problemas de todos. Su rutina era simple como su vida: levantarse a las 4 de la mañana, preparar el café negro que su difunta madre le había enseñado a hacer, revisar las redes y el motor de su panga, María Elena, bautizada así en honor a su esposa, y salir al mar antes de que los turistas comenzaran a desperezarse en los hoteles del malecón. La colonia Ricardo Flores Magón no era precisamente el paraíso. Ubicada en la periferia del puerto, alejada de las postales bonitas que vendían a los turistas, era uno de esos barrios donde la gente trabajadora vivía con la dignidad que podía. Las calles de concreto agrietado se llenaban de charcos cuando llovía, y los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados y los puestos de tacos que se ponían en cada esquina cuando caía el sol. Pero Mateo había logrado construir algo hermoso ahí.
Su casa, aunque modesta, tenía un pequeño patio donde María Elena, su esposa de 18 años de matrimonio, cultivaba sus geranios y sus plantas de hierbas de olor. Ella trabajaba en una tienda de abarrotes cerca del mercado Hidalgo, y entre los dos habían logrado darle a sus 3 hijos una vida tranquila. Alejandro, de 17 años, era el orgullo de Mateo, un chamaco inteligente que había conseguido una beca para estudiar ingeniería en la Universidad Veracruzana. Las gemelas, Carmen y Esperanza, de 15 años, eran el motor de alegría de la casa, siempre riéndose, siempre inventando travesuras. Los vecinos respetaban a Mateo. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Tenía esa autoridad natural que dan los años de trabajo honesto y una reputación limpia. En las tardes, después de vender su pescado en el mercado, se sentaba en la banqueta de su casa con una cerveza Tecate bien fría y platicaba con don Rubén, su vecino de toda la vida, sobre el clima, los precios del pescado y los problemas que cada vez se ponían más feos en el puerto, porque Veracruz, como todo México, había comenzado a cambiar. Lo que antes era un puerto tranquilo, conocido por su música, su café y sus tradiciones, ahora cargaba con el peso de ser una plaza estratégica para el narcotráfico. Los cárteles habían descubierto que el puerto de Veracruz era perfecto para sus operaciones. Barcos que llegaban de Sudamérica, contenedores que se perdían entre miles y una estructura de corrupción que facilitaba que todo fluyera sin problemas. Mateo veía los cambios. Los muchachos del barrio que antes trabajaban en el puerto o se iban de mojados a Estados Unidos, ahora andaban con cadenas de oro y camionetas que no podían pagar con trabajos honestos. Veía a las familias que de repente tenían dinero de más, y a los policías que patrullaban pero nunca veían nada. Veía las desapariciones que se volvían cada vez más frecuentes y los cuerpos que aparecían flotando en el río Jamapa. Pero Mateo se mantenía al margen. Su filosofía era simple: mientras no se metan conmigo ni con los míos, que cada quien haga lo que quiera. Él tenía su trabajo, su familia, su vida tranquila. No buscaba problemas con nadie. El problema era que en el nuevo Veracruz los problemas te buscaban a ti. Todo comenzó a cambiar una noche de marzo de 2018. Alejandro había salido con unos amigos del prepa para celebrar que había pasado su examen de admisión a la universidad. Era viernes y María Elena había preparado una cena especial para festejar. Pero las 9 de la noche se convirtieron en 10, las 10 en 11, y Alejandro no llegaba. Al principio no se preocuparon. Alejandro era un buen muchacho, responsable, pero también tenía 17 años, y era normal que quisiera celebrar con sus amigos. Pero cuando dieron las 12 de la noche y el teléfono del chamaco sonaba y sonaba sin respuesta, María Elena comenzó a ponerse nerviosa. «Algo anda mal», le decía a Mateo mientras se asomaba por la ventana cada 5 minutos. Alejandro nunca se queda fuera tan tarde sin avisar. Mateo trataba de tranquilizarla, pero en el fondo, él también estaba preocupado. Conocía a su hijo. Alejandro no era de los que se desaparecían sin dar aviso. A las 2 de la mañana, el teléfono de la casa sonó. María Elena corrió a contestar pensando que era su hijo, pero la voz del otro lado no era la de Alejandro. «¿Papá de Alejandro Morales?» El corazón de Mateo se detuvo. Era la voz de otro chamaco, temblorosa, asustada. «Sí, soy yo. ¿Dónde está mi hijo?» «Don Mateo necesita venir al hospital regional. Alejandro está herido». El camino al hospital fue la eternidad más larga en la vida de Mateo Morales. María Elena lloraba en el asiento del copiloto mientras él manejaba su vieja Tsuru por las calles vacías del puerto. Las únicas luces eran las de los semáforos intermitentes y los anuncios de neón de los hoteles del centro histórico. En el hospital los esperaba la peor noticia que unos padres pueden recibir. Alejandro había llegado con 3 impactos de bala en el pecho. Los paramédicos habían hecho todo lo posible, pero había perdido demasiada sangre.
El doctor que les dio la noticia era un hombre mayor, con ojeras de cansancio y la mirada de alguien que había dado demasiadas malas noticias. Lo siento mucho, fue todo lo que pudo decir. María Elena se desplomó. Mateo la sostuvo, pero por dentro él también se estaba desmoronando. Su hijo, el orgullo de la familia, el chamaco que iba a ser ingeniero, que iba a salir del barrio y darles una vejez tranquila, estaba muerto a los 17 años. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después, cuando hablaron con los amigos de Alejandro que habían estado con él esa noche. Resultó que los chamacos habían ido a celebrar a un bar del centro histórico. Nada fancy, solo un lugar donde vendían cervezas baratas y tenían música. Alejandro estaba platicando con una morrita cuando se acercaron 3 tipos. Uno de ellos, al parecer, era el novio de la muchacha, un tal Kevin que trabajaba para los Zetas en el puerto. La discusión comenzó por pura pendejada. Kevin le dijo a Alejandro que se alejara de su mujer. Alejandro, que no era de pleitos pero tampoco de rajarse, le contestó que la muchacha había sido la que se había acercado a él. Palabras van, palabras vienen, y el tal Kevin sacó su pistola. Los amigos de Alejandro dijeron que todo había pasado muy rápido. 3 disparos y se fueron corriendo. Alejandro alcanzó a caminar unos metros antes de desplomarse en pleno zócalo de Veracruz, rodeado de los edificios coloniales que habían visto pasar 500 años de historia. Cuando Mateo preguntó por qué no habían llamado a la policía, los chamacos se vieron entre ellos con miedo. «Don Mateo», le dijo uno de ellos, un muchacho flaco que temblaba como hoja. «Kevin es sobrino del comandante Hernández. Todo el mundo sabe que trabaja para él. ¿Usted cree que la policía le va a hacer algo?» Mateo sintió que se le helaba la sangre. Conocía al comandante Hernández de nombre. Era uno de esos policías que manejaban el puerto como su feudo personal. Todo mundo sabía que trabajaba para el crimen organizado, pero nadie se atrevía a decir nada. Al día siguiente, Mateo fue a la Fiscalía Estatal a poner la denuncia. Lo atendió una secretaria aburrida que llenó unos formatos sin siquiera voltear a verlo. Le dijeron que investigarían, que estarían en contacto, que la justicia seguiría su curso. Pero Mateo ya sabía que esas eran puras palabras. Una semana después, cuando regresó a preguntar por el avance de la investigación, la misma secretaria le dijo que no habían encontrado testigos ni evidencias suficientes, que el caso seguía abierto, pero que no había mucho que hacer. «¿Cómo que no hay testigos?», preguntó Mateo. «Había como 20 personas en ese bar». «Señor Morales», le respondió la secretaria sin levantar la vista de sus papeles. «Ya sabe cómo es la gente. A la hora de declarar, nadie vio nada». Mateo salió de ahí con una mezcla de coraje y impotencia que jamás había sentido. Su hijo había muerto. Sabía quién lo había matado, y el sistema que se suponía debía protegerlos no solo no hacía nada, sino que protegía al asesino. Esa noche, sentado en el patio de su casa viendo las plantas de María Elena, Mateo Morales tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si la justicia no iba a llegar por los canales normales, él se encargaría de que llegara por otros medios. Pero Mateo no era un hombre impulsivo, era pescador, y los pescadores son pacientes. Saben esperar a que llegue la marea correcta, saben que el mar tiene sus tiempos y saben que para pescar los peces grandes necesitas prepararte bien. Durante las siguientes semanas, mientras María Elena se consumía en la tristeza y las gemelas trataban de entender por qué su hermano ya no estaría ahí, Mateo comenzó a hacer su tarea. Empezó a preguntar discretamente sobre Kevin, sobre el comandante Hernández, sobre cómo funcionaba la red de corrupción que protegía a los criminales en el puerto. Lo que descubrió lo llenó de más coraje, pero también de una determinación fría como el mar en invierno. Kevin no era solo un sicario menor, era parte de toda una estructura que controlaba el puerto de Veracruz. Una estructura que incluía policías, funcionarios del gobierno, empresarios del puerto y, por supuesto,
los cárteles. Y Mateo se dio cuenta de algo más. Alejandro no había sido el único. En los últimos 2 años habían muerto por lo menos otros 6 jóvenes en circunstancias similares. Muchachos que habían tenido la mala suerte de cruzarse con gente conectada al crimen organizado. Muchachos cuyos casos también habían sido archivados sin consecuencias para los culpables. Fue entonces cuando Mateo Morales, el pescador humilde de la colonia Ricardo Flores Magón, comenzó a planear algo que cambiaría para siempre la historia criminal del puerto de Veracruz. Actos 1. Transformación. La transformación de Mateo Morales no fue de un día para otro. Como buen pescador, sabía que las mejores capturas requieren paciencia, conocimiento del terreno y, sobre todo, las herramientas correctas. Durante los primeros meses, después de la muerte de Alejandro, mientras su familia trataba de reconstruir sus vidas rotas, Mateo comenzó a estudiar a sus enemigos con la misma dedicación que había puesto durante décadas en aprender las corrientes marinas y los hábitos de los peces. Su primera ventaja era que nadie lo veía como una amenaza. Para el comandante Hernández, para Kevin, para toda la estructura criminal que controlaba el puerto, Mateo no era más que un pescador viejo y dolido que había perdido a su hijo. Un hombre que podía quejarse, llorar, incluso hacer un poco de ruido, pero que al final del día no representaba ningún peligro para sus operaciones. Esa percepción equivocada sería su perdición. Mateo comenzó por lo más básico: mapear la rutina de Kevin. Cada mañana, antes de salir a pescar, se desviaba por las calles donde sabía que el asesino de su hijo se movía. Conocía el puerto como la palma de su mano. Había crecido ahí, había trabajado ahí toda su vida, y eso le daba una ventaja que sus enemigos no tenían. Kevin vivía en un departamento de lujo en la zona de playa, financiado obviamente con dinero sucio. Manejaba una Suburban negra con vidrios polarizados, tenía por lo menos 2 celulares y su rutina incluía visitas regulares a un gimnasio caro, a varios table dance del centro y a las oficinas no oficiales del comandante Hernández en el puerto. Pero Mateo sabía que ir directo contra Kevin sería un error. El cabrón estaba protegido, andaba siempre armado, y su muerte solo haría que lo reemplazaran con otro sicario igual. No, si quería justicia real, tenía que ir más profundo. El comandante Hernández era una pieza más importante. Este hijo de la chingada llevaba años operando en el puerto, protegiendo a criminales a cambio de sobornos jugosos. Vivía en una casa enorme en la colonia Floresta, tenía varias propiedades en la ciudad y su estilo de vida obviamente no correspondía al sueldo de un policía, pero incluso Hernández era solo una pieza del rompecabezas. Mateo descubrió que el comandante respondía a gente más poderosa, empresarios del puerto que facilitaban el paso de droga, políticos que cerraban los ojos a cambio de votos y dinero, y por supuesto, los jefes de los cárteles que manejaban la plaza. Y no olvides darle like al video, raza, porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene te va a volar la cabeza. Mateo se dio cuenta de que estaba enfrentando a todo un sistema que había funcionado durante años porque nadie se había atrevido a desafiarlo de la manera correcta. Los pocos que habían intentado hacer justicia por su cuenta habían fracasado porque habían actuado por impulso, sin plan, sin paciencia. Pero Mateo tenía algo que sus enemigos no esperaban: la inteligencia de un hombre que había pasado décadas leyendo el mar, anticipando cambios en el clima, y sobre todo, la paciencia de alguien que sabía esperar el momento perfecto para actuar. Su primer movimiento fue conseguir información, y para eso utilizó la red de contactos que había construido durante años trabajando en el puerto. Los pescadores, los estibadores, los trabajadores del mercado, la gente que limpiaba oficinas, los que vendían comida en los puestos, toda esa gente invisible que mantenía funcionando el puerto, pero que los criminales ni siquiera notaban.
Esa gente veía todo, escuchaba todo, y muchos de ellos también habían perdido hijos, hermanos, familiares, a manos de la misma estructura que había matado a Alejandro. Don Evaristo, un estibador de 60 años que trabajaba en los muelles, le contó a Mateo sobre los contenedores que llegaban de Colombia y que desaparecían sin pasar por aduanas. Doña Carmen, que vendía desayunos cerca de las oficinas de la Capitanía de Puerto, le dio detalles sobre las reuniones que veía entre funcionarios y gente que obviamente no era del gobierno. El Güero Jiménez, un mecánico que reparaba las camionetas de los narcos, le platicó sobre las armas que transportaban, los lugares donde se reunían, las fechas de los operativos importantes. Lentamente, Mateo fue construyendo un mapa completo de cómo funcionaba la corrupción en el puerto de Veracruz. Sabía quién recibía sobornos, quién facilitaba el paso de mercancía ilegal, quién protegía a los criminales y, lo más importante, sabía cuándo y dónde estos cabrones eran más vulnerables. Pero información no era suficiente. Mateo necesitaba herramientas para actuar. Y ahí fue donde su pasado como pescador se volvió su mayor ventaja. Durante años, Mateo había trabajado no solo pescando, sino también haciendo trabajos de soldadura y reparación de barcos. Conocía metales, sabía trabajar con herramientas eléctricas y sobre todo tenía acceso a químicos industriales que se usaban para limpiar los cascos de los barcos y para procesar el pescado. En su garaje comenzó a experimentar, primero con cosas simples, mezclas que podían dañar motores de coches, sustancias que podían contaminar agua potable, combinaciones que podían causar incendios que parecían accidentes. Pero Mateo no era un terrorista, no quería lastimar a inocentes. Lo que buscaba era algo más sofisticado. Métodos que le permitieran atacar específicamente a los responsables de la muerte de su hijo, sin poner en riesgo a las familias o a los trabajadores honestos. Su primer golpe fue contra un negocio que lavaba dinero para los Zetas en el centro de Veracruz, una tienda de electrodomésticos que supuestamente vendía refrigeradores y televisiones, pero que en realidad era una fachada para blanquear los millones que generaba el tráfico de drogas. Mateo esperó 3 semanas estudiando los patrones de la tienda. Sabía que los fines de semana solo quedaba un velador, un viejito que se quedaba dormido la mayoría del tiempo. Sabía que no había cámaras de seguridad en el callejón de atrás. Y sabía que los bomberos tardarían por lo menos 20 minutos en llegar a esa zona. Una noche de sábado, Mateo entró por la parte trasera del edificio. No robó nada, no dejó rastros de violencia. Simplemente colocó una mezcla de químicos que había preparado en puntos estratégicos de la estructura eléctrica del edificio. A las 4 de la mañana, cuando ya estaba de vuelta en su casa preparando sus redes para salir a pescar, el edificio se incendió. Un incendio que parecía completamente accidental. Un cortocircuito en el sistema eléctrico viejo, el tipo de accidentes que pasan todo el tiempo en edificios mal mantenidos. Pero el incendio destruyó completamente la tienda, junto con computadoras, archivos, dinero en efectivo y, lo más importante, los registros financieros que conectaban el negocio con los Zetas. La pérdida para el cártel fue de más de 5 millones de pesos. Y lo mejor de todo, nadie sospechó nada. Fue catalogado como un accidente y el caso fue cerrado sin investigación. Mateo se sintió satisfecho, pero sabía que ese era solo el principio. Su segundo golpe fue más personal. Kevin, el asesino de su hijo, tenía la costumbre de ir los miércoles por la noche a un table dance llamado Las Sirenas en la zona roja del puerto. Ahí se juntaba con otros sicarios. Gastaba dinero a lo pendejo y se exhibía como el machito que creía ser. Mateo estudió el lugar durante un mes. Sabía que Kevin siempre llegaba en su Suburban, que siempre se estacionaba en el mismo lugar,
una esquina donde podía vigilar la entrada principal, y que siempre se quedaba hasta las 3 de la mañana. Lo que Kevin no sabía era que Mateo había conseguido ácido para baterías industriales, el tipo que se usa en los barcos grandes, una sustancia que puede comer metal en cuestión de minutos, una noche de miércoles. Mientras Kevin estaba adentro del table dance, gastándose el dinero que había ganado matando gente inocente, Mateo se acercó a su camioneta. En menos de 5 minutos había aplicado el ácido en puntos específicos del sistema de frenos y la dirección. Kevin salió del bar como siempre, borracho y con 2 putas colgadas de los brazos. Se subió a su Suburban, arrancó y comenzó a manejar hacia su departamento. No llegó nunca. A las 3 cuadras del bar, cuando iba a más de 80 kilómetros por hora por el malecón, los frenos fallaron. Kevin trató de controlar la camioneta, pero la dirección también falló. La Suburban se salió del camino, rompió la barrera de contención y se desbarrancó en las rocas que protegen el puerto de los huracanes. Kevin murió al instante. Las 2 mujeres que iban con él sobrevivieron con heridas menores, porque Mateo había calculado exactamente dónde y cuándo fallarían los sistemas de la camioneta para minimizar el daño a personas que no eran su objetivo. La policía catalogó el accidente como consecuencia del exceso de velocidad y el alcohol. Caso cerrado. Pero esta vez, algunos miembros de los Zetas comenzaron a sospechar que tal vez no había sido un accidente. 2 golpes en menos de 2 meses era demasiada coincidencia. El comandante Hernández comenzó a hacer preguntas. Interrogó a los empleados de la tienda quemada. Revisó las cámaras de seguridad cerca del lugar donde había muerto Kevin y puso a varios de sus hombres a investigar quién podía estar detrás de los ataques. Pero Mateo había sido cuidadoso. No había dejado huellas, no había usado su nombre real en ninguna de sus investigaciones y, lo más importante, había mantenido su rutina normal. Cada día salía a pescar, vendía su mercancía en el mercado, regresaba a su casa con María Elena y las gemelas. Para cualquiera que lo observara, seguía siendo el mismo pescador de siempre, solo que más callado desde la muerte de su hijo. Lo que no sabían era que en su garaje Mateo había construido lo que él llamaba su laboratorio de justicia. Estantes llenos de químicos industriales, herramientas especializadas, mapas del puerto con ubicaciones marcadas, fotografías de sus objetivos y una libreta donde llevaba el registro detallado de cada movimiento de las personas que habían estado involucradas en la muerte de Alejandro. En esa libreta, Mateo había escrito una lista de 12 nombres. Kevin ya estaba tachado. La tienda de electrodomésticos estaba marcada como neutralizada, pero quedaban 10 objetivos más, y el comandante Hernández estaba en la parte superior de esa lista. Para entonces, la comunidad pesquera del puerto había comenzado a notar cambios sutiles en Mateo. Seguía siendo el mismo hombre trabajador y respetado de siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada. Una frialdad, una determinación que no había estado ahí antes. Don Rubén, su vecino de toda la vida, fue el primero en notarlo. «Compadre», le dijo una tarde mientras compartían unas cervezas en la banqueta, «¿cómo te sientes? Sé que lo de Alejandro fue muy duro, pero la gente del barrio está preocupada por ti». Mateo lo miró por un largo momento antes de responder. «Don Rubén, ¿usted cree en la justicia?» «Pues claro, compadre, pero ya sabes cómo está el país». «Yo también creía en la justicia», interrumpió Mateo. «Creía que si uno trabajaba honestamente, si uno criaba bien a sus hijos, si uno respetaba la ley, el sistema te iba a proteger. Pero resulta que el sistema protege a los cabrones que matan muchachos inocentes». Don Rubén no supo qué responder. Había algo en la voz de Mateo que le daba escalofríos. «¿Sabes qué he aprendido, compadre?», continuó Mateo. «He aprendido que a veces la justicia tiene que venir de otros lados. Y he aprendido que cuando un hombre no tiene nada más que perder,
puede hacer cosas que nunca creyó posibles. Esa noche, don Rubén le contó a su esposa que estaba preocupado por Mateo, que había algo en él que había cambiado, algo que le daba miedo. Lo que don Rubén no sabía era que Mateo ya estaba planeando su tercer golpe. El comandante Hernández tenía varias propiedades en Veracruz, pero su favorita era una casa de campo en las afueras de la ciudad, donde organizaba fiestas para funcionarios corruptos y jefes del crimen organizado. Una casa donde se tomaban decisiones que afectaban la vida de miles de personas inocentes. Mateo había descubierto que Hernández tenía planeada una reunión importante para el próximo fin de semana. Una junta con representantes de los Zetas para coordinar un operativo grande que iba a traer más violencia al puerto. Era la oportunidad perfecta, pero esta vez Mateo sabía que no podía actuar solo. El golpe que tenía planeado era demasiado grande, demasiado complejo. Necesitaba ayuda, y esa ayuda llegó de donde menos se la esperaba. Resulta que Mateo no era la única persona en el puerto que había perdido un ser querido a manos de la estructura criminal que protegía a Hernández. Durante los meses de investigación, había conocido a otros padres, otros hermanos, otras familias destrozadas por la impunidad del sistema. Estaba Roberto Vázquez, un mecánico cuyo hijo de 19 años había sido levantado por sicarios de los Zetas y nunca había aparecido. Estaba la señora Guadalupe, cuyo esposo había sido ejecutado por negarse a pagar extorsión por su puesto de tacos. Estaba el Chino Herrera, un exmilitar que había perdido a su hija en un tiroteo entre narcos y que ahora trabajaba como velador en el puerto. Todos ellos habían tratado de buscar justicia por los canales legales. Todos habían sido ignorados, humillados, amenazados por el mismo sistema que se suponía los debía proteger. Cuando Mateo se acercó a ellos, uno por uno, con mucho cuidado, descubrió que todos tenían la misma sed de justicia que él. Y lo más importante, todos tenían habilidades que podían ser útiles para lo que él tenía planeado. Roberto conocía todos los sistemas eléctricos y mecánicos del puerto. La señora Guadalupe tenía contactos con gente que trabajaba en las oficinas del gobierno. El Chino Herrera tenía entrenamiento militar y conocimiento de explosivos. Lentamente, discretamente, Mateo comenzó a organizar lo que él llamaba la red. No era una organización formal, no tenían nombre, no tenían jerarquías. Simplemente eran familias que habían perdido todo y que habían decidido que era hora de que la justicia llegara por otros medios. Su primer operativo conjunto fue contra 3 funcionarios menores de la Capitanía de Puerto que facilitaban el paso de contenedores con droga. Roberto se encargó de sabotear sus coches para que quedaran varados en lugares comprometedores. La señora Guadalupe filtró información sobre sus cuentas bancarias a un periodista que había perdido a su hermano por investigar narcotráfico. El chino se encargó de que ciertos documentos comprometedores llegaran a manos de sus jefes en Ciudad de México. En una semana, los 3 funcionarios fueron arrestados, removidos de sus cargos y procesados por corrupción. No fue violencia física, pero sí fue un golpe directo al sistema que los protegía. La red de Mateo había demostrado que podía actuar de manera coordinada y efectiva. Era hora del golpe grande. La reunión del comandante Hernández estaba programada para un sábado por la noche en su casa de campo. Iban a estar ahí por lo menos 8 personas clave en la estructura criminal del puerto. El propio Hernández, 3 jefes de los Zetas, 2 funcionarios de aduanas, un empresario que lavaba dinero y un político que facilitaba los permisos para las operaciones del cártel. Mateo y su red pasaron 2 semanas planeando el operativo. No querían matar a nadie, no eran asesinos como sus enemigos, pero sí querían mandar un mensaje que fuera imposible de ignorar. El plan era complejo, pero elegante. Roberto se encargaría de cortar la energía eléctrica de toda la zona.
La señora Guadalupe, que trabajaba medio tiempo limpiando oficinas, había conseguido acceso a información sobre las cuentas bancarias y propiedades de todos los asistentes a la reunión. El chino se encargaría de la parte técnica más delicada, y Mateo, el pescador que había perdido a su hijo, sería quien entregara el mensaje principal. El sábado por la noche, mientras los criminales más poderosos del puerto de Veracruz estaban reunidos planeando sus próximos crímenes, la justicia llegó de la manera menos esperada. A las 11 de la noche se fue la luz en toda la zona. Los generadores de emergencia de la casa de Hernández funcionaron durante exactamente 15 minutos antes de fallar también, gracias a la sabotaje de Roberto. En la oscuridad total, los criminales comenzaron a ponerse nerviosos. Algunos hablaron de irse. Otros insistieron en continuar la reunión usando las linternas de sus celulares. Fue entonces cuando escucharon la voz de Mateo Morales amplificada por un altavoz que había colocado estratégicamente en el perímetro de la propiedad. «Comandante Hernández, jefes de los Zetas, funcionarios corruptos», comenzó la voz en la oscuridad. «Mi nombre es Mateo Morales. Hace 8 meses, ustedes mataron a mi hijo Alejandro». El pánico se apoderó del grupo. Hernández gritó a sus hombres que buscaran de dónde venía la voz, pero la acústica del lugar hacía imposible localizar la fuente del sonido. «Ustedes creyeron que podrían matar a un muchacho inocente y que no pasaría nada», continuó Mateo. «Creyeron que su dinero sucio y su corrupción los protegería para siempre. Se equivocaron. Los sicarios de los Zetas habían sacado sus armas y apuntaban a las sombras, pero no había nada que ver. Solo la voz de un padre que había perdido todo y que ya no tenía miedo de nada. En este momento, todas sus propiedades están siendo documentadas. Sus cuentas bancarias están siendo rastreadas. Sus familias están siendo ubicadas. Y la información sobre todos sus crímenes está siendo entregada a autoridades federales que no están en su nómina». Era verdad. Mientras Mateo hablaba, la señora Guadalupe estaba en un cybercafé del centro de Veracruz, enviando por email toda la información financiera del grupo a contactos en la Procuraduría General de la República, al FBI en Estados Unidos y a periodistas de investigación en Ciudad de México y Washington. «Pero eso no es todo», continuó la voz de Mateo. «También hemos tomado algo que es muy importante para ustedes». Fue entonces cuando el chino Herrera activó la segunda fase del plan. Usando sus conocimientos militares, había colocado cargas explosivas pequeñas pero efectivas en los vehículos de todos los asistentes a la reunión. No eran bombas diseñadas para matar, sino para enviar un mensaje muy claro. Una por una, las camionetas y carros de lujo estacionados afuera de la casa comenzaron a explotar. Primero, la Suburban blindada de Hernández. Luego las 3 camionetas de los Zetas. Después los carros de los funcionarios corruptos. Las explosiones iluminaron la noche y se escucharon por kilómetros. Pero nadie resultó herido, porque las cargas habían sido calculadas para destruir los vehículos sin afectar la casa donde estaba la gente. «Esto es lo que va a pasar», dijo Mateo cuando terminaron las explosiones. «Ustedes van a dejar el puerto de Veracruz. Van a renunciar a sus cargos. Van a cerrar sus negocios sucios y se van a largar de aquí. Si en una semana siguen en esta ciudad, lo que pasó esta noche va a ser como un juego de niños comparado con lo que viene». El comandante Hernández, temblando de coraje y miedo, gritó hacia la oscuridad: «Pinche pescador pendejo, te voy a encontrar y te voy a matar a ti y a toda tu familia». La respuesta de Mateo fue fría como el mar en invierno. «Comandante, usted ya mató a mi familia cuando mató a mi hijo. Ya no tengo nada que perder. Pero usted sí. Usted tiene esposa, hijos, nietos. Usted tiene propiedades, cuentas bancarias, una reputación que cuidar. Yo soy un pescador viejo que ya decidió que prefiere morir luchando que vivir con la impunidad.
¿Usted está dispuesto a perder todo lo que tiene para vengarse de alguien que ya no le teme a la muerte? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Una semana», repitió Mateo. «7 días, y recuerden, nosotros los conocemos a ustedes, pero ustedes no nos conocen a nosotros. Podemos llegar a ustedes cuando queramos, donde queramos. La única diferencia es que nosotros no somos asesinos como ustedes. Nosotros solo queremos justicia». La voz se desvaneció, y la oscuridad se hizo total nuevamente. Cuando finalmente llegaron los refuerzos policiales, 1 hora después, porque misteriosamente todos los radios patrulleros de la zona habían fallado al mismo tiempo, encontraron a 8 de los criminales más poderosos del puerto temblando en la oscuridad, rodeados de los restos humeantes de sus vehículos de lujo. Pero no encontraron ni rastro de quienes habían sido responsables del operativo. Oscuridad. Mi nombre es Mateo Morales. Hace 8 meses, ustedes mataron a mi hijo Alejandro. El pánico se apoderó del grupo. Hernández gritó a sus hombres que buscaran de dónde venía la voz, pero la acústica del lugar hacía imposible localizar la fuente del sonido. Ustedes creyeron que podrían matar a un muchacho inocente y que no pasaría nada, continuó Mateo. Creyeron que su dinero sucio y su corrupción los protegería para siempre. Se equivocaron. Los sicarios de los Zetas habían sacado sus armas y apuntaban a las sombras, pero no había nada que ver, solo la voz de un padre que había perdido todo y que ya no tenía miedo de nada. En este momento todas sus propiedades están siendo documentadas, sus cuentas bancarias están siendo rastreadas, sus familias están siendo ubicadas, y la información sobre todos sus crímenes está siendo entregada a autoridades federales que no están en su nómina. Era verdad. Mientras Mateo hablaba, la señora Guadalupe estaba en un cybercafé del centro de Veracruz, enviando por email toda la información financiera del grupo a contactos en la Procuraduría General de la República, al FBI en Estados Unidos, y a periodistas de investigación en Ciudad de México y Washington. «Pero eso no es todo», continuó la voz de Mateo. «También hemos tomado algo que es muy importante para ustedes». Fue entonces cuando el chino Herrera activó la segunda fase del plan. Usando sus conocimientos militares, había colocado cargas explosivas pequeñas pero efectivas en los vehículos de todos los asistentes a la reunión. No eran bombas diseñadas para matar, sino para enviar un mensaje muy claro. Una por una, las camionetas y carros de lujo estacionados afuera de la casa comenzaron a explotar. Primero, la Suburban blindada de Hernández. Luego las 3 camionetas de los Zetas. Después, los carros de los funcionarios corruptos. Las explosiones iluminaron la noche y se escucharon por kilómetros. Pero nadie resultó herido, porque las cargas habían sido calculadas para destruir los vehículos sin afectar la casa donde estaba la gente. «Esto es lo que va a pasar», dijo Mateo cuando terminaron las explosiones. «Ustedes van a dejar el puerto de Veracruz. Van a renunciar a sus cargos, van a cerrar sus negocios sucios y se van a largar de aquí. Si en 1 semana siguen en esta ciudad, lo que pasó esta noche va a ser como un juego de niños comparado con lo que viene». El comandante Hernández, temblando de coraje y miedo, gritó hacia la oscuridad: «¡Pinche pescador pendejo! Te voy a encontrar y te voy a matar a ti y a toda tu familia». La respuesta de Mateo fue fría como el mar en invierno. «Comandante, usted ya mató a mi familia cuando mató a mi hijo. Ya no tengo nada que perder. Pero usted sí. Usted tiene esposa, hijos, nietos, usted tiene propiedades, cuentas bancarias, una reputación que cuidar. Yo soy un pescador viejo que ya decidió que prefiere morir luchando que vivir con la impunidad. Usted está dispuesto a perder todo lo que tiene para vengarse de alguien que ya no le teme a la muerte». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «1 semana», repitió Mateo. 7 días. Y recuerden,
Nosotros los conocemos a ustedes, pero ustedes no nos conocen a nosotros. Podemos llegar a ustedes cuando queramos, donde queramos. La única diferencia es que nosotros no somos asesinos como ustedes. Nosotros solo queremos justicia. La voz se desvaneció y la oscuridad se hizo total nuevamente. Cuando finalmente llegaron los refuerzos policiales, una hora después, porque misteriosamente todos los radios patrulleros de la zona habían fallado al mismo tiempo, encontraron a 8 de los criminales más poderosos del puerto temblando en la oscuridad, rodeados de los restos humeantes de sus vehículos de lujo. Pero no encontraron ni rastro de quienes habían sido responsables del operativo. Acto 13. Resolución. La semana que siguió al operativo en la casa de campo del comandante Hernández fue la más tensa en la historia reciente del puerto de Veracruz. La noticia del ataque se extendió como pólvora por toda la ciudad. Oficialmente, las autoridades estatales declararon que había sido un acto terrorista y prometieron una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables. Pero extraoficialmente, todo mundo sabía que algo había cambiado en el puerto. Por primera vez en años, los criminales que habían operado con impunidad total tenían miedo. El comandante Hernández, furioso y humillado, montó una investigación que más parecía una cacería de brujas. Ordenó cateos ilegales en decenas de casas. Interrogó violentamente a cualquiera que hubiera perdido un familiar a manos de los Zetas y ofreció recompensas jugosas por información sobre los terroristas que lo habían atacado. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. La red de Mateo había sido construida con la paciencia de un pescador experimentado. Cada miembro había sido elegido cuidadosamente. Cada conexión había sido establecida con extrema precaución. Y lo más importante, todos compartían la misma motivación. Habían perdido tanto que ya no tenían nada que temer. Además, la comunidad los protegía. Los pescadores, los estibadores, los comerciantes del mercado, las amas de casa de las colonias populares, toda esa gente que había sufrido durante años la violencia y la corrupción, sabían que alguien finalmente estaba luchando por ellos. Y aunque oficialmente no sabían quién era el pescador que había hablado esa noche, extraoficialmente cuidaban que nadie hiciera demasiadas preguntas. Mientras tanto, Mateo mantenía su rutina normal. Cada mañana salía a pescar, cada tarde vendía su mercancía en el mercado, cada noche regresaba a su casa con María Elena y las gemelas. Para cualquier observador externo, seguía siendo el mismo hombre de siempre. Pero por dentro, Mateo sabía que había cruzado una línea de la cual no había regreso. Ya no era solo un padre buscando justicia por la muerte de su hijo. Se había convertido en algo más, en la voz de todos los que no tenían voz, en la esperanza de todos los que habían perdido la esperanza. El cambio más notable era en su casa. María Elena, que había pasado meses sumida en la depresión después de la muerte de Alejandro, había comenzado a mostrar signos de vida. No era que se hubiera recuperado completamente. El dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente. Pero había algo diferente en su mirada. Por primera vez, desde la tragedia, parecía tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, la muerte de su hijo no sería en vano. Mateo, le dijo una noche mientras cenaban, no sé qué está pasando en el puerto, pero la gente en el mercado está diferente. Ya no tienen esa mirada de miedo que tenían antes. Las gemelas, Carmen y Esperanza, también habían notado el cambio en el ambiente. En la escuela, sus compañeros hablaban en susurros sobre el pescador justiciero que había enfrentado a los criminales más poderosos del puerto. Algunos decían que era un exmilitar, otros que era un grupo de vigilantes, pero todos coincidían en que por primera vez alguien les había plantado cara a los que creían que podían hacer lo que se les diera la gana. Pero los enemigos de Mateo no se quedaron de brazos cruzados. El quinto día después del operativo, el comandante Hernández tomó una decisión desesperada. Si no podía encontrar a
El pescador iba a mandar un mensaje que fuera imposible de ignorar. Esa noche, un grupo de sicarios atacó la casa de Roberto Vázquez, el mecánico que formaba parte de la red de Mateo. No lo encontraron. Roberto había previsto que esto podía pasar y se había escondido con familiares en otra ciudad, pero sí quemaron su taller y dejaron un mensaje pintado en la pared. Esto les pasa a los que se meten con nosotros. Cuando Mateo se enteró del ataque, sintió una mezcla de coraje y culpabilidad que casi lo paraliza. Roberto había arriesgado todo por ayudarlo, y ahora había perdido su negocio y había tenido que huir de su ciudad. Pero también se dio cuenta de que el ataque era una señal de desesperación. Hernández y los Zetas estaban actuando por pánico, no por fuerza. Si hubieran tenido información real sobre la red, habrían atacado directamente a Mateo, no a uno de sus colaboradores. Esa misma noche, Mateo tomó la decisión más arriesgada de toda su campaña de justicia. Era hora de acelerar el cronograma. En lugar de esperar a que se cumpliera la semana de plazo, iba a atacar al día siguiente. Y esta vez, el objetivo era el comandante Hernández en persona. Mateo había descubierto que Hernández tenía una rutina muy específica los viernes por la mañana. Siempre iba solo a cobrar sus sobornos semanales a un almacén en la zona industrial del puerto. Un lugar apartado, sin testigos, donde se reunía con los empresarios corruptos que financiaban su estilo de vida. Era el momento perfecto para un ajuste de cuentas personal. Pero Mateo no planeaba matarlo. Tenía algo mejor en mente. El viernes por la mañana, mientras Mateo supuestamente estaba pescando en alta mar, el comandante Hernández llegó como siempre al almacén para su cita semanal con la corrupción. Estacionó su patrulla nueva. Había tenido que conseguir vehículo nuevo después de que le volaran su Suburban, y entró al edificio donde lo esperaban 3 empresarios con sus respectivos sobres llenos de dinero. Lo que Hernández no sabía era que el almacén había sido preparado especialmente para él. Durante la noche anterior, el chino Herrera había instalado cámaras de seguridad ocultas en puntos estratégicos del edificio. Cámaras con transmisión directa a Internet que iban a grabar todo lo que pasara en la reunión. Además, la señora Guadalupe había conseguido que un empresario especial estuviera presente en la reunión. Un agente encubierto de la PGR que había estado investigando la corrupción en el puerto durante meses, pero que nunca había podido conseguir evidencia directa contra Hernández. Cuando comenzó la reunión, las cámaras registraron todo. Hernández recibiendo sobres llenos de dinero, los empresarios explicándole cuántos contenedores con droga necesitaban que pasaran sin revisión. El comandante prometiendo que sus hombres iban a estar ocupados en otras partes del puerto durante ciertos horarios. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando Hernández estaba contando el dinero de su último sobre, las luces del almacén se apagaron. En la oscuridad se escuchó la voz que ya se había vuelto legendaria en el puerto de Veracruz. ¡Comandante Hernández!, dijo la voz de Mateo amplificada por altavoces ocultos. Se acabó el plazo. El comandante y los empresarios entraron en pánico. Hernández sacó su arma y comenzó a disparar a ciegas hacia donde creía que venía la voz. Durante años usted ha protegido a criminales, continuó Mateo, sin inmutarse por los disparos. Ha facilitado el tráfico de drogas, ha encubierto asesinatos, ha amenazado a familias inocentes, y todo por dinero. Hernández siguió disparando hasta que se le acabaron las balas. Pero su peor crimen fue permitir que mataran a mi hijo y luego proteger al asesino. Cuando Hernández trató de recargar su arma, descubrió que las balas de repuesto que llevaba en su cinturón habían sido reemplazadas por balas de salva. Otro detalle que Mateo había planeado cuidadosamente. Usted me quitó a mi hijo, dijo la voz, ahora más cerca, más personal. Así que yo le voy a quitar lo que más le importa a usted. Las luces se encendieron nuevamente, y Hernández vio algo que lo llenó de terror. En las paredes del almacén
había docenas de fotografías. Fotos de su esposa saliendo del súper, fotos de sus hijos llegando a la escuela, fotos de sus nietos jugando en el parque, fotos de todas sus propiedades, fotos de sus cuentas bancarias. «No voy a tocar a su familia», dijo Mateo, ahora visible en una esquina del almacén, vestido con un overol de pescador y con la cara cubierta por una gorra y lentes oscuros. «No soy un asesino como usted, pero sí voy a destruir todo lo que ha construido con dinero sucio». Hernández trató de correr hacia Mateo, pero descubrió que sus piernas no le respondían. El chino Herrera había usado un gas paralizante suave que lo dejaba consciente pero incapaz de moverse. «En este momento», continuó Mateo, «las imágenes de esta reunión están siendo transmitidas en vivo por Internet. Todo México está viendo cómo recibe sobornos. Los videos también están siendo enviados a la PGR, al FBI y a periodistas de investigación». Era verdad. La señora Guadalupe había organizado una transmisión en vivo que estaba siendo vista por miles de personas en redes sociales. El hashtag Comandante Corrupto ya era trending topic en México. Además, siguió Mateo, acercándose lentamente al comandante paralizado, todos sus bienes van a ser confiscados, sus cuentas bancarias van a ser congeladas, y usted va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Hernández trató de hablar, pero solo pudo emitir sonidos incoherentes. «Pero antes de que se lo lleven preso», dijo Mateo, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de Hernández, «quiero que vea algo». Mateo sacó una fotografía de su cartera. Era una foto de Alejandro en su graduación de preparatoria, sonriendo, lleno de esperanzas por el futuro que nunca iba a tener. «Este era mi hijo», dijo Mateo, su voz quebrándose por primera vez. Tenía 17 años, iba a ser ingeniero, era un buen muchacho que nunca le había hecho daño a nadie. Y usted permitió que lo mataran por proteger a un sicario de mierda. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo, pero su voz se mantuvo firme. Usted me quitó la razón de vivir, pero al hacerlo, también me quitó el miedo a morir. Y eso lo convierte en el hombre más peligroso que usted podía crear. Cuando llegaron los agentes de la PGR al almacén, alertados por la transmisión en vivo, encontraron al comandante Hernández paralizado, rodeado de evidencia incriminatoria, y con las cámaras todavía grabando su confesión involuntaria de años de corrupción y complicidad con el crimen organizado. Pero no encontraron ni rastro de Mateo Morales. Los eventos de esa mañana marcaron el fin de una era en el puerto de Veracruz. En las siguientes semanas, la investigación federal desmanteló toda la red de corrupción que había protegido a los Zetas durante años. Docenas de funcionarios fueron arrestados, empresarios fueron procesados y por primera vez en décadas, el puerto comenzó a funcionar sin la sombra del crimen organizado controlando cada movimiento. Hernández fue sentenciado a 40 años de prisión por corrupción, complicidad con el crimen organizado y encubrimiento de asesinato. Los otros miembros de su red recibieron sentencias similares, pero lo más importante fue el cambio en la comunidad. La gente del puerto había visto que era posible enfrentarse a la corrupción y ganar. Habían visto que un hombre común, un pescador humilde, había logrado lo que el sistema oficial no había podido hacer en años, traer justicia real. Mateo regresó a su rutina normal, pero ya no era el mismo hombre. Su campaña de justicia había cobrado un precio personal alto. La tensión constante, el riesgo permanente, el peso de llevar las esperanzas de toda una comunidad en sus hombros lo habían cambiado profundamente. María Elena notaba que su esposo hablaba menos, que pasaba horas mirando el mar desde su panga, que se despertaba por las noches, gritando el nombre de Alejandro. «Mateo», le dijo una noche, «ya acabó, ya hiciste justicia por nuestro hijo, ya puedes descansar». Pero Mateo no podía descansar.
Había recibido cientos de cartas de familias de todo México pidiendo su ayuda. Madres que habían perdido hijos, esposos que habían perdido esposas, hermanos que habían perdido hermanos, todos víctimas de la misma impunidad sistémica que había matado a Alejandro. «No puedo parar ahora», le respondió a María Elena. «Alejandro era solo el principio. Hay miles de Alejandros que merecen justicia». Fue entonces cuando María Elena entendió que había perdido a su esposo de la misma manera que había perdido a su hijo. No físicamente, pero sí emocionalmente. Mateo se había convertido en algo más grande que un simple padre buscando venganza. Se había convertido en un símbolo, en una leyenda, en la esperanza de los desesperanzados. Pero las leyendas tienen un precio. Una mañana de diciembre, 6 meses después del arresto de Hernández, María Elena despertó y encontró una nota sobre la almohada donde dormía Mateo. «Mi amor», decía la nota en la letra cuidadosa del pescador, «no puedo seguir poniendo a nuestra familia en peligro. Los enemigos de Alejandro ya pagaron, pero hay otros enemigos de otros Alejandros que necesitan pagar también. Voy a seguir la corriente hasta donde me lleve. Cuida a las niñas. Diles que su padre las ama y que todo lo que hice fue para que ellas puedan vivir en un mundo mejor». La panga María Elena nunca regresó al puerto. Algunos dicen que Mateo murió en alta mar, que finalmente el peso de su misión lo venció y se dejó llevar por las corrientes del Golfo de México. Otros creen que escapó a otra ciudad, donde continúa su guerra personal contra la impunidad bajo otra identidad. Pero la mayoría de la gente en el puerto de Veracruz cree algo diferente. Creen que Mateo Morales se convirtió en algo más que un hombre, que se transformó en un espíritu del mar, en una fuerza de la naturaleza que aparece cuando la injusticia se vuelve insoportable. Creen que cuando un criminal poderoso comete un crimen especialmente cruel, cuando un funcionario corrupto protege a un asesino, cuando el sistema falla completamente a las víctimas inocentes, la voz de Mateo Morales regresa desde las profundidades del mar para recordarles que hay cosas más poderosas que el dinero y la corrupción. Y tal vez tengan razón, porque en los años que siguieron a su desaparición, casos similares comenzaron a reportarse en otros puertos del Golfo de México. En Tampico, un comandante de policía que protegía sicarios apareció un día atado a su patrulla con evidencia de todos sus crímenes pegada a su cuerpo. En Coatzacoalcos, una red de trata de personas fue expuesta cuando alguien envió videos comprometedores a autoridades federales. En Campeche, varios empresarios que financiaban el tráfico de drogas perdieron sus negocios en una serie de accidentes muy convenientes. Siempre el mismo patrón. Ataques precisos, sin víctimas inocentes, dirigidos específicamente contra la impunidad sistémica. Y siempre, cuando las autoridades llegaban a investigar, encontraban mensajes dejados por alguien que se identificaba como un pescador. Hoy, 15 años después de la desaparición de Mateo Morales, su historia se ha convertido en leyenda en todo el Golfo de México. Los padres les cuentan a sus hijos sobre el pescador que se convirtió en justiciero. Los pescadores jóvenes hablan de él como un héroe. Las madres que han perdido hijos rezan pidiendo que su espíritu las ayude a encontrar justicia. Y en el puerto de Veracruz, cada año, en el aniversario de la muerte de Alejandro Morales, aparecen flores en la tumba del joven, flores que nadie pone, flores que simplemente aparecen como traídas por la marea. Algunas noches, cuando la luna está llena y el mar está especialmente tranquilo, los pescadores más viejos juran que pueden ver una panga fantasma navegando en el horizonte. Una panga que lleva el nombre María Elena, pintado en letras desteñidas en su costado. Y dicen que si escuchas con atención, puedes oír la voz de Mateo Morales llevada por el viento marino, recordando a todos los que la escuchan que la justicia, la verdadera justicia, a veces tiene que venir desde las profundidades del mar,
porque hay mareas que limpian las playas de basura y hay mareas que limpian las ciudades de criminales. La diferencia es que las primeras son naturales, las segundas las crean hombres como Mateo Morales. Epílogo. María Elena. Morales nunca se volvió a casar. Crió sola a sus gemelas, Carmen y Esperanza, que crecieron para convertirse en abogadas especializadas en derechos humanos. Ambas dedican su trabajo a ayudar a familias que han perdido seres queridos por culpa del crimen organizado. La Casa Azul de la colonia Ricardo Flores Magón sigue ahí, ahora habitada por las nietas de Mateo. En el patio, los geranios que plantó María Elena siguen floreciendo cada temporada, cuidados por una nueva generación de mujeres morales. El comandante Hernández murió en prisión en 2024. Los otros miembros de su red de corrupción siguen cumpliendo sus condenas en cárceles federales. El puerto de Veracruz hoy es una ciudad diferente. Todavía tiene sus problemas, como cualquier lugar en México, pero la impunidad total que caracterizaba los años de Hernández nunca regresó. Y cada vez que un caso de injusticia flagrante amenaza con ser archivado, cada vez que un funcionario corrupto cree que puede actuar sin consecuencias, la gente del puerto recuerda la historia de Mateo Morales. Y recuerdan que a veces la justicia tiene que venir desde donde menos se la espera, desde las profundidades del mar. Y hasta aquí llegamos con esta historia que me ha erizado la piel cada vez que la he contado. Raza. La historia de Mateo Morales, el pescador que se convirtió en leyenda, que nos demuestra que cuando el sistema falla completamente, hay hombres comunes capaces de cosas extraordinarias. No olvides darle like al video, suscribirte al canal si no lo has hecho y comentar qué te pareció esta historia. ¿Crees que Mateo hizo lo correcto? ¿Tú serías capaz de llegar tan lejos por justicia? Y si conoces alguna historia similar, compártela en los comentarios. Porque México está lleno de héroes anónimos como Mateo Morales, gente común que decide que ya no va a permitir que la impunidad siga reinando. Nos vemos en el próximo video, carnales. Y recuerden, la justicia verdadera a veces tiene que nacer desde las profundidades.